Hola, hola hermanitas, qué gusto, ¿verdad? Un día más que Dios nos está permitiendo tener, un día más que Dios nos está permitiendo poder disfrutar de su presencia, de su palabra, de su amor, de su cuidado hacia nuestras vidas, ¿verdad? Cuán agradecidas debemos de estar. Pues como ya lo comentábamos, estamos continuando con nuestra serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la madre de Micaía. Yo les pregunto a las que están aquí o las que están en casa, ¿cuántas habían escuchado, verdad, hablar de la madre de Micaía? Yo había leído Jueces, varios pasajes de la Biblia de Jueces, pero no había prestado mucha atención a estos pequeños fragmentos de la Biblia que dedica en el libro de Jueces a hablar sobre la madre de Micaía, ¿verdad? Entonces vamos a aprender y vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué les parece si para empezar este tiempo hacemos una oración? ¿Me acompañan? Padre Santo, Todopoderoso, te damos muchas gracias porque en tu misericordia nos estás permitiendo un día más del cual podemos disponer nuestro corazón para aprender de tu palabra. Ayúdenos, tú conoces la necesidad de cada mujer quien va a escuchar esta palabra. Tú conoces si esta palabra va a ser de consuelo, va a ser de fortaleza, aún de exhortación. Pero sabemos que la palabra es poderosa y que nunca llega vacía, Señor Dios, no regresa vacía, que tú obras, transformas y queremos disponer nuestro corazón en esta tarde para que tú nos sigas moldeando, para que tú sigas transformando, para que tú nos sigas llevando a niveles más profundos en el conocimiento de tu palabra. Y yo te pido de una manera muy especial que uses mi vida con denuedo, con sabiduría, para ser un instrumento usado por ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta ocasión quise dejar el tema nada más como la madre de Micaía para mantener esa expectativa, ¿verdad? De qué Dios nos quiere hablar en esta tarde. Porque si bien pareciera que es un tema que va inclinado hacia las madres, sabemos que la palabra de Dios es poderosa y nos habla en todo tiempo, en toda edad, en toda circunstancia, ¿verdad? Entonces, qué importante es disponer nuestro corazón para que Dios me quiera enseñar a mí, que Dios me quiera hablar en esta tarde a mí, ¿verdad? Qué precioso ese cuidado de Dios hacia nuestras vidas. Y a mí me gustaría comenzar esta enseñanza con una pregunta. Para todas aquellas mujeres que ya son madres, ¿le das a tus hijos lo que quieren o lo que necesitan? ¿Verdad? Yo analizaba esta pregunta y conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo y vamos a ver de qué manera Dios preparó para cada una de nosotras como mujeres su palabra. Y yo me preguntaba, ¿la madre de Micaía le dio a su hijo lo que quería o lo que necesitaba? Y de la misma manera vamos a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Para contestar esta pregunta. Porque ¿cuántas de nosotras, y más las que tenemos niños pequeños, a lo mejor las que tienen niños más grandes ya olvidaron esa faceta, ¿verdad? Pero si le das a escoger a tus hijos en el tiempo de la comida un plato de verduras que tiene pollito, aguacate, tortilla, que tú sabes que es muy nutritivo y necesario que lo coma, y le pones un helado de chocolate, ¿cuál van a escoger? Mi hija escogería helado de chocolate, ¿verdad? Y es ahí donde yo como mamá tengo que aplicar la sabiduría de darle en ese tiempo de comida lo que ella necesita, ¿verdad? Más que lo que ella pueda estar queriendo. Acompáñame a leer en tu Biblia Jueces 17, por favor. ¿Ya lo tienen listo? Y vamos a dar lectura. Dice así: había un hombre llamado Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual
dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. Dice él: yo lo tomé, ¿verdad? Hagamos mucho énfasis en estos pasajes, ¿verdad? Ir desmenuzando qué Dios nos quiere enseñar. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. El versículo 5 dice: y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Y dice: cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Ahorita vamos a dejarlo hasta este versículo. Leemos pues en estos pasajes la historia de una madre, ¿verdad?, que confundió completamente tener una religión con una relación con Dios, ¿verdad? Porque ella pensaba que el hacer las cosas de esta manera estaba bien. Pero ¿cuántas veces hemos sabido que la ignorancia no nos va a exentar de tener consecuencias, ¿verdad? Y como hijas de Dios, todas aquellas mujeres quienes ya hemos experimentado recibir esa gracia, el precioso regalo de la salvación de Jesús, tenemos la responsabilidad de darle una respuesta a Dios, de corresponder tanto en amor como de crecer espiritualmente, ¿verdad? Porque si se fijaron en los primeros pasajes lo que dice aquí cuando esta persona reconoce que le robó el dinero a su madre, pero ¿qué respondió la mamá de Micaía, verdad? Vamos a leerlo nuevamente aquí con la Biblia, en Jueces 17. Donde dice que él era bendito de Jehová por cuanto le había devuelto el dinero que había robado, ¿verdad? Esas fueron las palabras que su madre le dio a Micaía. Y en esta tarde Dios quiere llevarnos a examinarnos, porque hoy en día son muchas las mujeres, ¿verdad?, que se dicen ser cristianas, pero que realmente solamente están viviendo una religión, donde la prioridad de su vida, por ende la de su familia, no es buscar a Dios, en agradarlo con toda su manera de vivir, en instruir con la palabra de Dios. Ya que la madre de Micaía, en lugar de instruir a su hijo en los caminos de Dios, contribuyó a una decadencia espiritual. Y al no ser una mujer con temor de Dios, por no hacer sentir mal a su hijo en un momento, es ahí lo que yo examinaba en estos pasajes y digo, qué tremendo. Porque ella, por no reprenderle, por no llamar la atención, por no hacerle ver que el dinero que había tomado era incorrecto, era no solamente una falta de deshonra hacia ella como madre, sino un pecado delante de Dios, ¿verdad? Sino que ella simplemente dijo: bendito seas de Jehová, lo has devuelto, qué bueno. Y como darle unas palmaditas a su hijo, ¿verdad? Sin reprocharle, sin reprenderle, sin exhortarle, sin disciplinarlo. Digo, ya era un hombre, Micaía, ¿verdad? Pero hablaba aquí de una consecuencia, de que él hizo este acto no por temor a Dios, ¿verdad? Vemos aquí que no fue por temor a Dios. Y la madre de Micaía es un gran ejemplo de cómo una madre puede ejercer su influencia de una manera negativa sobre la vida de sus hijos, ya que ella no le estorbó en su pecado y por el contrario, ¿verdad? Es como aplaudirle,
como decirle, no pasa nada, mijito, qué bueno que lo devolviste, bendito seas de Jehová, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿qué hizo la madre con este dinero de que le había robado Micaía? Dice que de ese dinero tomó una parte y se la dio al fundidor para hacer ídolos, ¿verdad? Para hacer, levantar ídolos. Ahorita vamos a ir viendo cómo es visto esto delante de los ojos de Dios. Pero a mí me llamaba mucho la atención leyendo estos pasajes que Micaía, por temor a la maldición de su madre, no de Dios, porque él tuvo el dinero. La Biblia no nos especifica cuánto tiempo tuvo el dinero Micaía en sus manos, ¿verdad? Más sin embargo, que cuando su madre dice que levantó esa maldición, él tuvo temor y entonces declaró su delito hacia su madre y le dijo, toma el dinero que yo te robé, ¿verdad? Qué tremendo, porque qué responsabilidad tan grande tenemos como madres, como hijas de Dios, de enseñar a andar a nuestros hijos en el temor de Dios. Porque uno como mamá quisiera ganarse la confianza de ellos, ¿verdad? Uno como mamá quisiera instruirlos, pero más allá de que nos tengan a nosotros la confianza, de que hablen con nosotros, es decirle, Dios te está mirando en todo tiempo. Lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer, debes de hacerlo por temor a Dios, porque es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano, que no va a pasar por inocente al culpable, ¿verdad? Y la madre de Micaía no hizo eso en la vida de su hijo, no lo instruyó de esta manera. En Jueces 17:4 dice, hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición. Debido a su naturaleza caída, la humanidad quiere hacer a Dios a su imagen. Muchas personas religiosas tallan sus propios conceptos de Dios, ¿verdad que sí? Lo vemos en todo nuestro alrededor y asumen que este es el Dios de la Biblia. Se lleva su esfuerzo en entender y convencerse de que están en lo correcto, ¿verdad? Como el homosexualismo, que dicen es por amor y se convencen de que están bien y se convencen de que Dios es un Dios a su medida y que los ama y que por eso están en lo correcto. O viceversa, tantos ejemplos, aquellos que tienen un amor al dinero se convencen de que anteponer todo a ese amor al dinero no es más alto que un amor o un temor a Dios y lo hacen a su medida, ¿verdad? De manera en que cada quien vive como quiere, sin tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que vemos a nuestro alrededor, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que ya no hay temor a Dios. De las generaciones en generaciones cada vez se conoce menos al Dios de la Biblia, porque el hombre hace dioses a su imagen y dioses con D minúscula, ¿verdad? Porque sabemos que no es el Dios de la Biblia. Se convencen a sí mismos de que su manera de vivir sí le agrada a Dios y eso no debe de ser así. Por eso qué importante es ir a la luz de la palabra, qué nos enseña Dios, qué demanda de nosotras, ¿verdad? Dios quiere llevarnos en esta tarde a que escudriñemos y reconozcamos cuál es nuestra condición. Que añadamos un mayor conocimiento de la palabra de Dios, de manera que podamos ser un poquito más al diseño de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y por ende, tener plenitud y gozo al vivir en ese diseño de Dios. El decálogo, también conocido como los 10 mandamientos, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Son un conjunto de mandatos establecidos por Dios. Los mandamientos se refieren a las obligaciones resultantes de la alianza que hubo entre Dios y el hombre, ¿verdad? Que por intermedio de Moisés. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a leer Éxodo 21. Y dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. El versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba o en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
El 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa de tu prójimo, ¿verdad? Tan solo con estos pasajes, queridas hermanitas, hasta ahorita hemos leído cuántos principios, cuántos mandamientos de Dios infringió Micaía. ¿Los observaron? ¿Se dieron cuenta? ¿Los contaron? Así de simple, a simple vista, Micaía infringió 5 mandamientos establecidos por Dios, ¿verdad? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hizo Micaía? Levantó dioses, ¿verdad? Levantó estatuas, levantó figuras, ¿verdad? No te harás imagen ni te inclinarás ante ellas. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque aquí vemos cómo la mamá de Micaía le decía, bendito de Jehová. Pero realmente, Micaía, ¿era bendito de Jehová? Todo aquel que peca no tiene comunión con Dios, ¿verdad? Por tanto, no puede ser bendito de Jehová. Había un engaño ahí, ¿verdad? Se querían convencer a sí mismos de que Jehová estaba con ellos. Dice, el cuarto que Micaía infringió, honra a tu padre y a tu madre. ¿Creen que Micaía estaba honrando a su madre? Claro que no, ¿verdad? Por cuanto hurtó sus pertenencias, cuanto le robó lo que ella tenía. Y el quinto, no hurtarás. El quinto, lo que podemos ver aquí a simple vista, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar esa decadencia espiritual cuando no ejercemos esta preciosa responsabilidad que Dios nos ha dado, este hermoso privilegio? Al desobedecer los 10 mandamientos, solamente nos estamos destruyendo a nosotros mismos, ¿verdad? Obedeciéndolos, por el contrario, podemos levantarnos en plenitud, gozar de la bendición de Dios, de su cuidado, de su comunión. Y es a donde Dios quiere llevarnos, no por imposición, porque Él nos dio la capacidad de elección, pero quiere llevarnos a un entendimiento de que necesitamos escoger, obedecer a Dios, entregar nuestras vidas a Él, porque de lo contrario hay una decadencia, y lo mencionaba hace ratito, no solamente una decadencia física, sino más allá una decadencia espiritual, porque la madre de Micaía, por no tener el valor de reprender a su hijo en el momento que él había confesado su pecado, su delito, y darle las palmaditas y decirle, ay, bendito seas tú de Jehová, ya me devolviste mi dinero, qué bueno, hijito, qué bueno, muy bien. Pero ¿realmente esa era la reacción que tenía que tener? ¿O era lo correcto? ¿Verdad que no? Ella necesitaba hacerle estorbo, mostrarle, si él no lo estaba viendo, mostrarle su condición y su pecado. ¿Para qué? Para que se arrepintiera primeramente delante de Dios, para que pidiera perdón primeramente delante de Dios, ¿verdad? Porque de lo contrario, está participando en su decadencia espiritual. Y si es que es un hijo de Dios, porque si no es un hijo de Dios tu hijo, si aún no ha nacido de nuevo, peor tantito, ¿verdad? Estamos estorbándoles. ¿Y sabes cuál es su final? El infierno. Parecen palabras fuertes, pero lo son, y es una realidad que no podemos evitar o hacernos que no lo veo, ¿verdad? O que no pasa. Vamos a ir desarrollando esta enseñanza con algunas preguntas para de la misma manera estarnos examinando y descubrir a la luz de la palabra qué clase de madre soy yo, de las que ejercen una influencia positiva de acuerdo a la voluntad de Dios sobre la vida de mis hijos, o la que ejerce una influencia negativa y los lleva a una decadencia espiritual, ¿verdad? Si es que conocen a Dios. Si no han tenido un encuentro con Dios,
pues imagínate, ¿verdad? Es lo que comentaba hace un momento. Y asimismo, preguntarnos si somos la clase de madre que le estoy dando a mi hijo lo que necesita o lo que él quiere, ¿verdad? ¿Están dispuestas a continuar? ¿A cambiar lo que tengamos que cambiar de acuerdo a la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? Por eso estamos aquí, prestas para escuchar. Y yo este tema lo desarrollé o lo enfoqué un poco más en cuanto a todas aquellas mujeres que ya somos madres, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es poderosa. Dispongamos nuestro corazón para saber qué Dios me quiere hablar en esta tarde, ¿verdad? Punto número 1. Voy a mencionar algunos puntos, de los cuales voy a mencionar también algunos como paréntesis, si gustas irlos anotando, o versículos, porque voy a mencionar también varios versículos que te recomiendo que los tengas anotados para que los repases, para que vayas en oración a Dios y Dios te siga hablando, ¿verdad? ¿Recuerdan lo mucho que aprendimos de María, la madre de Jesús? Sin duda, una gran mujer, ¿verdad? Usada por Dios, quien ella cumplió los propósitos de Dios para su vida. Ella entendió que los hijos son un préstamo y que no los criamos para nosotros mismos, sino para Dios. El paréntesis que mencionaban de estos puntos, voy a ver estos aspectos, es número 1, los hijos son un regalo de Dios, ¿verdad? Como lo dice el Salmo 127:3. Se los voy a leer yo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. María comprendió que al criar a sus hijos, que al criar a Jesús tenía que hacerlo sin pretender de tener a su hijo para siempre, para ella, ¿verdad? Sabía que de la misma manera que ella, su hijo tenía propósitos divinos y específicos. ¿Cuántas veces como madre tuvo que recordarse que aunque tuvo a su hijo formándose por gracia y milagro de Dios en su vientre, que no le pertenecía? Es de Dios y necesitamos aterrizar este principio como madres, ¿verdad? Porque muchas veces nos desvivimos por nuestros hijos, nos olvidamos que no son para nosotros y que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y nosotras como madres, sin desmeritar de ninguna manera el rol del papá, ¿verdad? Nada más que en esta ocasión pues estamos hablando una enseñanza a mujeres. Pero ¿cuántas de nosotras ya tenemos mucho conocimiento en cuanto a la palabra de Dios respecto a este tema, pero muchas veces no lo reflejamos o actuamos diferente en la práctica, ¿verdad? A lo largo del tiempo que hemos tenido en nuestro caminar con Dios hemos sido expuestas a la palabra de Dios, pero entonces ese conocimiento necesitamos de tenerlo aquí en nuestra mente, bajarlo a nuestro corazón para que pueda dar frutos espirituales de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? El segundo aspecto dentro de este primer punto es una madre cristiana debe de amar a sus hijos. Tito 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿verdad? En el original, el amar a sus hijos viene de la palabra filotecnos. Filotecnos con K antes de la N, que dice amante de los hijos de uno mismo, ser maternal y un amor hacia los hijos, ¿verdad? Y esta palabra representa una clase especial de un amor materno que conlleva un cuidado, el estarlos alimentando, abrazarlos con amor. En pocas palabras, un amor que recibimos de Dios, ¿verdad? Como nuestro Padre amado, asimismo nosotros derramar hacia nuestros hijos ese amor, esa paciencia, esa misericordia, ¿verdad? Ese cuidado hacia ellos. Mismo apóstol Pablo lo mencionaba como ejemplo cuando le habla a la iglesia de los tesalonicenses. Esto viene en Primera de Tesalonicenses 2:7, que dice, como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran,
pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos, dice, con mucho cariño, con mucha ternura, como una madre que cuida y cría a sus hijos, ¿verdad? Y ese es el amor que Dios quiere que reflejemos hacia nuestros hijos. El segundo aspecto, el tercero, perdón, dentro de este primer punto, es una madre a la luz de la palabra de Dios ora e intercede por sus hijos. Qué importante es entender este principio, ¿verdad? Y llevarlo por obra, practicarlo todos los días de nuestras vidas. Dios de antemano ya conoce todas nuestras necesidades, ¿verdad? En su soberanía. Pero al nosotras orar, denota confianza, denota dependencia en el poder de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotras oremos. Porque Él conoce anhelos, tristezas, enfermedades, nuestras angustias, incluso nuestros temores, ¿verdad? Pero necesitamos ir a esa dependencia en Dios, crecer en fe, de saber que Él nos escucha, ¿verdad? Como lo dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice, y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, siempre confiando que no es un capricho, que no es en mis tiempos, no es a mi manera, sino a la soberanía de Dios, a la perfecta voluntad de Dios, porque hay cosas que nosotras no podamos entender, pero Dios lo sabe todo. Nosotras podemos tener un alcance a una vista corta, ¿verdad? Pero Dios lo sabe mucho más allá, y en eso necesitamos depender, descansar en la oración en Él, que no se haga nuestra voluntad sino la preciosa voluntad de Dios, ¿verdad? Sigue orando por tus hijos, porque más allá de tus fuerzas, de tus alcances, nadie va a cuidar mejor de ellos sino Dios mismo, ¿verdad? Si aún no son salvos, ora por su salvación. Si ya aceptaron y reconocieron a Jesús como su Señor y su Salvador, ora para que Dios los afirme en su palabra, para que Dios los guarde de todo mal, ¿verdad? Para que Dios cumpla sus propósitos divinos en ellos y para que los lleve a una fortaleza espiritual y los lleve a un mayor conocimiento de su palabra, ¿verdad? Yo resaltaba estas palabras aquí, decía que cuando tus hijos te recuerden a ti como madre, que vean en ti una madre que siempre oraba por ellos, que digan, mi mamá siempre oraba por mí. Inclusive, ahorita se me viene a la memoria, ¿no? De hace muchos años que un hermanito de la iglesia, estábamos en adolescentes, creo, que decía, cuando él aún no estaba converso, cuando él decía, ay, yo no quiero que mi mamá esté orando por mí, dice, porque no puedo pecar a gusto, dice, hay algo que no me deja pecar a gusto, me estorba. Entonces decía, que le decía a su mamá, no ores por mí, porque cuando tú oras, pues Dios ahí está actuando, Dios ahí está trabajando, ¿verdad? Hasta que él llegó al entendimiento de reconocer y agradecerle a su madre que orara por él, ¿verdad? Porque fue un jovencito que se afirmó en los caminos de Dios. Pero qué importante es la oración de las mamás. Y si aún no tienes la seguridad de que tus hijos sean salvos, confía en Dios, confía en sus promesas, ¿verdad? Y recuerda su palabra. Y quisiera sobreabundar un poquito más en este punto, ¿verdad? Porque esta vida es pasajera, esta vida es temporal y esta vida es una oportunidad que Dios nos da para conocerle, para entregar nuestras vidas a Él, para pasar toda una eternidad en su presencia. Es por eso que no podemos tener en poco, ¿verdad?, este aspecto tan importante. Y a mí me gustaría que tú anotaras como mamá estos versículos, ¿verdad?, que los tengas presentes para que tú ores, para que el Señor traiga tu palabra a tu corazón, para que te esté dando fuerzas al momento de orar por tus hijos. Isaías 49:25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa,
Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres seamos salvos, ¿verdad? Él murió no por unos cuantos, no por unos escogidos, Él murió por todos. Pero no todos quieren darle una respuesta a Dios, ¿verdad? Y recibir este precioso regalo de la salvación, porque no va a depender de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer, es inmerecido, es por gracia, pero es para todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Qué tremendo y qué importante seguir siendo mujeres de oración hacia nuestros hijos. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y vuelvo a lo mismo, de acuerdo a su soberanía, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad, no a mi capricho, no a lo que yo quiero, sino a lo que Dios sabe que es mejor, ¿verdad? Así tenemos que orar con esa confianza. El hecho de nosotras amar a Dios y vivir dentro de un hogar cristiano es un buen catalizador. Es algo bueno para nuestros hijos, ¿verdad? Que crezcan en armonía, que crezcan con la palabra de Dios desde pequeños. No podemos subestimarlos. Empezamos a orar de repente mi esposo y yo en los alimentos y Amaris hace su carita y ¿qué pasa, mi amor? Orar a Dios. Ella también quiere orar. Ella también quiere ser parte de la oración, ¿verdad? Pero porque es algo que ella ha visto desde pequeña. Entonces ella también quiere ser partícipe y eso es algo muy bueno para nuestros hijos, ¿verdad? Pero no la obra de salvación hacia nuestros hijos. El hecho de que ellos crezcan en hogares cristianos, a ninguna nos garantiza que lo son o que son nacidos de nuevo, ¿verdad? Porque esto es algo que está fuera de nuestro control y necesitamos orar incansablemente por ellos para que en sus vidas ocurra ese precioso milagro, ¿verdad? De venir de muerte a vida por medio de Cristo Jesús. Somos llamadas a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? En la palabra de Dios. Recordemos que el primer punto que yo mencioné es ¿cómo es una mujer a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque veíamos el contraste, estamos viendo el contraste. ¿Cómo era la mamá de Micaía? Una mujer que no ejerció su responsabilidad delante de Dios correctamente. Una mujer que influenció de una manera negativa sobre su hijo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a esa mujer, entonces, ¿cómo es la mujer que Dios demanda de mí? ¿Cómo es una mujer a la luz de la palabra de Dios, verdad? Y por eso estoy mencionando todos estos aspectos dentro de este primer punto. La mujer a la luz, una madre a la luz de la palabra de Dios, también es llamada a enseñar a sus hijos, ¿verdad? Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, ¿verdad? Un consejo sabio. En la sabiduría de Dios. Deuteronomio 11:18 dice así, voy a estar leyendo los pasajes, son un poquito, bastantes los que voy a estar mencionando, entonces igual puedes anotar ahí la referencia, ¿verdad? Para que después tú los puedas leer con mayor detenimiento. Deuteronomio 11:18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En pocas palabras, en todo tiempo. En todo lugar, ¿verdad? Necesitamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Porque si nosotras como madres ejercemos esta preciosa responsabilidad que tenemos delante de Dios de instruirlos en los caminos de Dios desde pequeños, la palabra de Dios, ¿sabes qué va a pasar?
que trasciende de generación en generación, ¿verdad? Como lo dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De manera que de generación en generación crecen con ese conocimiento y ese temor a Dios. Y se afirman estas palabras en el Salmo 78:5, que dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que se pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, ¿verdad? Tenemos un reto impresionante, no solamente porque el hecho de ser madre conlleva o representa un gran esfuerzo, ¿verdad? Un gran reto, sino porque estamos viviendo en una sociedad llena de maldad, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman bueno, ¿verdad? Entonces, ya no hay temor en la sociedad, ya no hay temor a Dios, ya no hay un respeto a Él, ya no hay un creer que Dios está en todo lugar mirándolos, ¿verdad? Como me robo esto y nadie me ve, no pasa nada, pero Dios sí te está viendo. Y necesitamos llevar a nuestros hijos a ese entendimiento, a esa convicción, para que ellos tomen sus decisiones propias y puedan darle una respuesta a Dios, ¿verdad? Y es por eso que no podemos subestimar esa responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios, para que la palabra de Dios pueda trascender de generación en generación, ¿verdad? Otro aspecto dentro de este primer punto es ayudar a nuestros hijos a descubrir los dones espirituales que Dios va depositando en ellos. Qué precioso, ¿verdad? Qué maravilloso. Porque en los años que yo tengo de ser cristiana, yo decía, ¿qué dones tengo para Dios? Yo no canto, ¿qué dones tengo para Dios? ¿Cómo puedo servirle a Dios, verdad? Y conforme nos vamos adentrando a su palabra, nos vamos involucrando en querer ser de bendición para la iglesia, de edificación, entonces Dios te va mostrando que sí hay dones que Él ha depositado, que no es por ti, no es por tu inteligencia, por tu gracia, sino que Él te da una gracia especial, ¿verdad? Un don especial cuando disponemos nuestro corazón a servirle a Él, ¿verdad? A darle honra a Él. Entonces Él nos usa, pero de la misma manera como mamás tenemos esa responsabilidad de ayudarlos a ellos a descubrir sus dones. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ya repartió a cada uno, ¿verdad? De manera que entendamos que esos dones que Dios les dio son gracia, son inmerecidos, pero son para bendición y edificación de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Otro aspecto de cómo ser una mamá a la luz de la palabra de Dios es ser un modelo de integridad en sus vidas, de manera que tus palabras vayan siempre respaldadas con tus hechos, ¿verdad? Que tus acciones hablen más que tus palabras. Deuteronomio 4:9 lo dice. Por tanto, guárdate, dice, y guarda tu alma con diligencia. Eso nos corresponde a cada una, ¿verdad? De nosotras. Quitar de nuestras vidas lo que tengamos que quitar y guardarnos. Andar en diligencia, dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Ahí vemos también cómo es que Dios dice, y a los hijos de tus hijos, que les habla a las abuelitas también, ¿verdad? Porque si bien no es su responsabilidad ni criarlos, ni educarlos, pero sí influenciar de manera positiva también en ellos, ¿verdad? No, como dicen, malcriarlos o alcahuetearlos, no. También hay que ser de bendición con los nietos, porque dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Y Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad, ¿qué pasa? Anda confiado,
mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿De cuáles queremos ser nosotras? Caminar en integridad y andar confiados, ¿verdad? En el cuidado de Dios. Salmos 37:18 dice, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Podemos tener esa confianza, mis hermanitas, afianzarnos en esta palabra que Dios nos está dando en esta tarde, ¿verdad? Y de nuevo vemos cómo tu testimonio de manera de vivir recta y digna delante de Dios, una vida piadosa, una vida en obediencia a sus mandamientos, va a impactar la vida de tus hijos, pero no solo la de ellos, sino de generación en generación. Así que tú decides de qué clase de mujer quieres ser, de aquellas que por temor, por no ser capaces de exhortar, de denunciar el pecado, de hacerles ver que están pecando y darles unas palmaditas y sufrir las consecuencias que van a tener ellas como madres, pero también sus hijos, o ser de aquellas mujeres piadosas que llevan a sus hijos a amar más a Dios, ¿verdad? Porque también todas aquellas mujeres que tenemos el privilegio de tener a nuestro esposo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué dice en 1 de Pedro 3, 1 y 2? Dice, donde nos hace el llamado a que nosotras como esposas estemos sujetas a nuestros maridos. Habla de un respeto, de un orden y obediencia a Dios. Y de la misma manera necesitamos inculcar a nuestros hijos, ¿verdad? Ese respeto por la autoridad paterna, por darle su lugar de acuerdo al orden establecido por Dios. Y en eso también vamos a ver manifiesto ser madres de integridad y obedientes a la palabra de Dios. Nada de que es que a mi esposo no le hacen caso, o vienen los hijos y, mamá, ¿me das permiso de ir a tal o cual lugar? Ah, sí, vete. ¿Y el papá? ¿Dónde quedó la autoridad del papá? ¿Dónde quedó ese orden establecido por Dios? El tomar en cuenta al papá, ¿verdad? Nosotras, como mamás, tenemos que ser sabias en inculcarles a que también tomen en cuenta a sus papás, en que también lo busquen, le pidan permiso, que respeten su autoridad. Porque también, ¿cuántos saben que los hijos agarran, ¿cómo se le llama? La medida de el papá es el que me disciplina, entonces voy con mi mamá porque ella no me va a regañar, o viceversa, ¿verdad? Tenemos que ser muy equilibradas en ese orden establecido por Dios, ¿verdad? Este principio. Proverbios 31:28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Nosotras queremos ser de estas mujeres, ¿verdad? Mujeres virtuosas, mujeres tratadas por Dios, mujeres que no se quedan en donde mismo, sino que añaden mayor conocimiento y lo ponen por obra, ¿verdad? Todos estos aspectos que Dios nos está enseñando a la luz de su palabra. Punto número 2, en forma de pregunta. Nadie dijo que sería fácil, ¿verdad que no? Nadie lo dijo. La Biblia nunca ordena que todas las mujeres debemos de ser madres. Sin embargo, estamos aprendiendo que todas aquellas que son bendecidas para ser madres deben de tomar seriamente esta responsabilidad. Como madres, nosotras fungimos un papel muy importante en el crecimiento de nuestros hijos, ¿verdad? De manera que necesitamos cuidar que ellos se puedan desarrollar en 4 aspectos, como lo vimos en la vida de Jesús. ¿Recuerdan? En Lucas 2:52, que dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y nosotras como mamás podemos influenciar para que ellos se desarrollen adecuadamente, pero no solamente inclinados hacia un aspecto, hacia la parte mental. Si nosotras como madres podemos contribuir a enseñarles números, enseñarles letras, es bueno, porque necesitamos que también se desarrollen en estos aspectos, ¿verdad? Pero no darle un sobreénfasis a eso, porque la mayor responsabilidad de la cual Dios me va a demandar a mí, una respuesta como madre es si los instruí en la palabra de Dios, si los instruí en el camino de Dios y les enseñé el temor a Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos ser mujeres equilibradas, ¿verdad?
Sin duda la maternidad no es fácil, requiere de un esfuerzo, dar tu tiempo, dedicación, muchas veces desvelos o malpasadas cuando son pequeños, ¿verdad? Mucha paciencia para formar a los hijos en amor, de manera que ellos honren a Cristo. Y si bien no dejamos de ser madres hasta que morimos, sin importar la edad que ellos tengan, sin importar si están casados, o sea, vamos a ser mamás, ¿verdad? Hasta que el día en que vayamos a la presencia de Dios. Pero es importante, mis hermanas, que también entendamos que no dejamos de ser esposas, ¿verdad? Y nuestra prioridad siempre va a ser nuestro esposo, aún antes que los hijos. Claro está, en el orden ya establecido por Dios, sabiendo que es Dios quien ocupa el primer lugar en nuestras vidas y de allí parte todo. Si nosotras estamos en obediencia a Dios, si nosotras buscamos sujetarnos al diseño establecido por Dios, lo demás va a fluir, lo demás va a ser un resultado por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero muchas personas, al no entenderlo, cometen el error de centrar todas sus fuerzas, toda su energía, todo su tiempo, todo su dinero y cuanto tienen hacia los hijos. Cuando no es así, cuando no hay un correcto entendimiento de este orden, ¿verdad? Se comete el error de poder tener cierta preferencia hacia los hijos y descuidar a la esposa, descuidar al esposo, ¿verdad? O nosotras como mujeres comenzar a descuidar a nuestros esposos. Decir, es que están pequeños, me necesitan y necesitan todo mi tiempo, toda mi energía, o ya no tengo más energía. Pero también somos esposas y necesitamos estar sujetas a este diseño, ¿verdad? Establecido por Dios. Tener un sentido de prioridades. El pensamiento del mundo te dice, pues a tus hijos los vas a tener siempre, a tu marido quién sabe, ¿verdad? ¿Cuántas lo han escuchado? Yo lo he escuchado en muchas ocasiones, o comentarios así, y de acuerdo al diseño de Dios, no podemos tener estos pensamientos. Y si los tenemos, necesitamos ordenarlos, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios. Puede que en teoría lo entendamos, pero qué importante es que lo llevemos a la práctica y que lo reflejemos en nuestra manera de vivir. Como mujeres espirituales, entendidas en la palabra de Dios, considerando todo lo que ya hemos aprendido de lo mencionado, necesitamos entender que nuestros hijos tienen una vida propia, ¿verdad? Lo mencionaba al inicio cuando mencionaba de María. Ella entendió que así como Dios tenía planes y propósitos divinos para su vida, también los tenía en la vida de sus hijos, ¿verdad? En ocasiones los criamos para ver realizados en ellos sueños que nosotros no pudimos cumplir. La alumna súper involucrada en la escuela, la bailarina que no fuimos, el futbolista admirado, el cantante con una voz impresionante, el médico brillante, ¿verdad? Y se nos olvida que ahora se trata de formar una nueva persona que vivirá sus propias experiencias, que tendrá sus propios sueños, pero sobre todo que su meta no es completarnos a nosotras, ni cumplir nuestras agendas, ni nuestros anhelos en ellos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro rol entonces como madres que anhelan servir a Dios y glorificarle en eso también? ¿Cuál es ese rol? Necesitamos prepararlos para el día en que ellos van a estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Que sepan que hay algo más que un título universitario, que una familia exitosa, que una carrera. Hay mucho más que eso porque eso es temporal. Si lo puedes tener, qué bueno. Si puedes ser parte para contribuir, desarrollarse profesionalmente. Si son varones, que sean sustentadores de su casa, ¿verdad? Pero no es lo primordial. Es necesario enseñárselos también, instruirlos, pero no un sobreénfasis, ¿verdad? Sino ser equilibradas y en todo tiempo tener la claridad de que lo más importante es su salvación, ¿verdad? Enseñarles la palabra de Dios. Punto número 3, también en forma de pregunta. ¿Estás perdiendo el tiempo? Qué tremendo, ¿verdad? La verdad que Dios me sigue maravillando, me sigue enseñando, me sigue confrontando y llevando a ser más entendida y a poner por práctica, ¿verdad?, su palabra.
tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan a la mamá y a la abuela de Timoteo? Estas mujeres fueron fieles en desempeñar, ¿verdad?, ese rol. Instruir a nuestros hijos en el evangelio tiene que ser lo más importante que ver la televisión, que dejar toda la casa limpia antes de irnos a dormir o pasar rato en las redes sociales. Igual que programamos otras actividades en nuestra agenda, ¿verdad? Programamos tiempo para enseñarles, para impregnar sus mentes y sus corazones con la palabra de Dios. Y yo ponía aquí un ojo, ¿verdad?, subrayado. No estoy diciendo que vamos a descuidar las labores, ¿verdad?, que tenemos en casa, las responsabilidades, porque es importante que seamos equilibradas y entendidas. Yo sigo siendo esposa, sí soy mamá, pero tengo mis responsabilidades, ¿verdad?, de poder tener mi casa limpia, de poder esforzarme, de ser ordenada, de poder alimentarlo sanamente, ¿verdad? Y no nada más ahí una maruchan o lo primero que me encuentre, sino ser esforzada, pero que nuestra mente siempre esté en lo espiritual, en trabajar, en crecer con un propósito espiritual, ¿verdad? Y aún que reconozcamos si hay cosas en nuestras vidas que nos están llevando a perder tiempo, que las quitemos, ¿verdad? Porque es importante ser equilibradas en todos los aspectos de nuestras vidas. Yo ahorita tengo dos hijas pequeñas, pero no me puedo ir con la finta de que me necesitan, de que toda mi atención debe ser hacia con ellas. No, necesito ser una mujer equilibrada y confiar en que Dios me va a dar la gracia, la fortaleza, la sabiduría para poder a cubrir todos esos aspectos, ¿verdad? Como una mujer virtuosa. Dios da esa gracia. Y no se trata de ser una supermujer con superpoderes extraordinarios. Qué bueno pudiera ser, ¿verdad?, si todo fuera tan fácil. Se trata de ser una mujer virtuosa, ¿verdad?, esforzada, valiente, que busque agradar a Dios en toda su manera de vivir, que confía en Dios, que se fortalece en su debilidad. Y es algo maravilloso. Yo se los comento ahorita, cada una de nosotras tiene su propia etapa, ¿verdad? Yo no sé, quizás lo que ya sea tener hijos casados, hijos que de repente pueden tener conflictos en su matrimonio, hijos que pueden estar pasando por circunstancias difíciles en la adolescencia, no lo sé. Cada madre lo sabe, ¿verdad? Sus luchas, sus batallas, sus temores, porque como mamá pues quisiéramos lo mejor para ellos en todo tiempo, ¿verdad? Siempre. Pero según la etapa que estemos viviendo, podemos experimentar la gracia de Dios. Yo lo he experimentado. Hay momentos en que me siento físicamente muy cansada. Digo, Señor, siento que ya no puedo más, dame de tu fuerza, dame de tu gracia. Y Dios me da de su fuerza, me da de su gracia y es algo maravilloso porque sé que no viene de mí, sé que es Dios dando, derramando de su gracia en mi vida y es algo hermoso, ¿verdad?, que necesitamos experimentar como hijas de Dios. Necesitamos examinarnos entonces. ¿Qué es eso que nos puede estar quitando tiempo valioso para dedicarle hacia nuestra familia, ¿verdad? Hacia nuestros hijos, para instruirlos en la verdad, para sembrar en ellos la palabra de Dios. Punto número 4. ¿Quién debe de instruir y educar a tus hijos y cómo hacerlo, ¿verdad? Qué maravilloso, porque Dios nos da un manual. Nos enseña en cada aspecto de nuestras vidas, ¿verdad? Nos guía cómo es que podemos vivir agradándole a Él. Y como ya lo veíamos hace un momento, una madre a la luz de la palabra de Dios, junto con el apoyo de su padre, son quienes deben de instruir y educar a los hijos, ¿verdad? Ahora la pregunta sería cómo hacerlo, porque qué fácil es dejárselo a los abuelitos, ¿verdad? Y más si son padres que pues tuvieron a sus hijos desde muy temprana edad, pero no son a los abuelos a quienes les corresponde, ¿verdad?, ya educar o criar a esos niños, sino es a sus padres. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, cosa que no hizo la madre de Micaía, ¿verdad? El propósito de la disciplina es ayudar en el crecimiento de los hijos, no herir ni desanimarlos, ¿verdad? Por eso qué importante es poder disciplinarlos
conforme a la palabra de Dios, como Dios lo estableció, ¿verdad? Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero esto no significa que vamos a ser padres condescendientes, a darles todo lo que quieren y no lo que necesitan, ¿verdad? Necesitamos ser mujeres sabias, a la luz de la palabra de Dios, mujeres equilibradas, porque de lo contrario estaríamos cometiendo esos mismos errores de la madre de Micaía. En lugar de reprenderlo por lo que él robó e hizo, hablarle de las consecuencias, no solamente terrenales, sino espirituales, ¿qué dijo ella? Bendito seas de Jehová, hijo mío. Qué tremendo, ¿verdad? Qué engaño tan más grande. O se estaba engañando a sí misma y por ende a su hijo, bajo la careta de una religión, ¿verdad? Las palabras muy espirituales aparentemente. Y yo aquí quisiera hacer un énfasis, la importancia de no confundir las cosas, ¿verdad? Porque el hecho de que puede que haya mujeres que han recibido en todo su corazón a Jesús como su Señor y su Salvador, van comenzando y van creciendo, ¿verdad? Y no significa que porque no actúan 100% a lo que estamos mencionando, de acuerdo a lo que Dios está estableciendo, estamos mal o ya no somos hijas de Dios, sino que es importante que vayamos creciendo, ¿verdad? Porque esta palabra es dada para nosotras como hijas de Dios, ¿verdad? Al mundo, pues, ¿qué se le puede decir? Realmente no sé si recibieran estas palabras, ¿verdad? Porque no hay una disposición en su corazón a reconocer, a entender que necesitamos de la sabiduría de Dios. Pero si nosotras ya somos hijas de Dios, tenemos la responsabilidad de darle una respuesta a Dios de acuerdo a su palabra, a lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y ir añadiendo de manera en que ese conocimiento no se olvide, sino que lo podamos poner por práctica. Si nosotras lo que hemos recibido en esta noche, lo que estamos recibiendo, lo llevamos a la práctica en oración, en un resultado va a dar frutos espirituales. Pero si nada más lo escuchamos y se nos va a olvidar y no va a dar frutos, ¿verdad? Espirituales, y nos vamos a quedar en la misma condición, en la misma situación sin poder crecer, ¿verdad? Y Dios no quiere eso para nosotras. Él quiere llevarnos a un crecimiento. La frustración y el enojo no deben ser motivos a disciplinar, ¿verdad? Necesitamos respirar profundamente, clamar en ese momento a Dios, ¿verdad? Es más si son niñas pequeñas, que es una etapa más donde se tienen que estar atrás de ellos, pero cuidar mucho que la disciplina no sea aplicada con enojo, porque entonces eso sería violencia, ¿verdad? Dios nos da instrucción y Él mismo nos lo enseña en su palabra, que al que ama disciplina, ¿verdad? Lo vamos a leer aquí en algunos pasajes. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Si Dios lo hace con nosotros, ¿cuánto más nosotros no tenemos que hacerlo como madres hacia nuestros hijos, ¿verdad? Dice, porque si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero nosotras queremos disciplinar a nuestros hijos con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Con el amor y el entendimiento de la palabra de Dios. El versículo de Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Dice aquí, es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, y yo lo he vivido, ¿verdad? Yo tengo 2 pequeñas, lo he mencionado, y cada una de ellas es diferente. Voy conociendo su carácter, vamos instruyéndolas, pero se me hacía curioso, porque la más pequeña de repente quiere algo y no se lo damos y se enoja y hace un berrinche, y nosotros detectamos que es un berrinche porque se avienta hacia atrás. No mide el riesgo, pues es una bebecita y se avienta, ¿verdad? Entonces hablamos con ella y decimos, no, eso es berrinche, eso no está bien, no lo hagas. No lo hagas. Y tenemos una varita de la disciplina, entonces nos ha tocado darle en su pañalito, ¿verdad? Y yo así como,
mi esposo pues ahí como varón, ¿verdad? También ejerciendo esa autoridad, esa responsabilidad de parte de Dios, pues el disciplinarlos. Pero uno podría subestimar, está muy chiquitita. Se nos hacía curioso que hacía su berrinche por algo que quería, no se lo dábamos, se aventaba y mi esposo le decía, no, eso no está bien. Y sacaba la varita. Y entonces se reía y se iba y de estar así en la cama, se acostaba al pecho de mi esposo. Y lo miraba y se reía. Y entonces así como, mira qué entendida, qué impresionante. Pareciera que no, dices, está muy chiquitita, ¿cómo vas a aplicar disciplina en una bebecita, no? Pero no podemos subestimarlos. No podemos pasar por alto berrinches, no podemos, porque después eso se va haciendo algo más grande y les va a doler más, les va a costar más cuando tengan que cambiarlo. En cambio, si comenzamos a instruirlos, a tratarlos, a moldearlos, a enseñar su carácter, ellos van creciendo de una manera que a Dios le agrada, ¿verdad? Instruyéndolos en los caminos de Dios. Se me hacía curioso porque otra vez se quería aventar hacia atrás y mi esposo nuevamente decía, no, eso no. Y otra vez iba y pero como una cosa así de, se le iba y se le miraba y digo, mira qué barbaridad, o sea, qué impresionante, o sea, qué importante es no subestimar la disciplina, ¿verdad? Sino aplicarla con amor, con sabiduría y en el tiempo correcto. Porque no todos los hijos va a ser igual, a unos puede ser más temprano, a otros pueden ser de un carácter muy templado, y no lo van a necesitar a temprana edad, pero necesitamos conocerlos, ¿verdad? Y ser sabios en este punto que Dios hace mucho énfasis también. En cambio, los padres deben actuar con amor, dice, tratando a sus hijos como Cristo trató a las personas que amó. Esto es vital en el desarrollo de los hijos y en el concepto que tengan ellos de Dios, ¿verdad? Muchas veces no queremos aplicar esta disciplina, nos duele, nos cuesta y entonces ¿qué pasa? Lo omitimos. Entonces consecuentamos. Entonces, está bien, toma el iPad, toma el dulce, toma lo que quieres para ya no llores, ya, y no se les enseña. No se les habla, no se les hace ver que no es correcto, ¿verdad? Y lo menciono en mi etapa porque esto es lo que yo estoy viviendo ahorita. Cada una de ustedes sabe la etapa que sus hijos puedan estar pasando. Pídanle a Dios sabiduría para poder disciplinarlos, amonestarlos con la palabra de Dios correctamente, ¿verdad? Hay mujeres que les toca ser madre y padre a la vez. Y si ser mamá es una labor ardua, no me quiero imaginar cuánto más debe ser madre y padre a la vez, ¿verdad? Pero no por eso debemos ser condescendientes con los hijos para tratar de cubrir eso que aparentemente no tienen. O padres que pueden tener a sus hijos ante alguna enfermedad. Por no querer aplicar la disciplina en el tiempo, con la sabiduría y el amor de Dios, preferimos, ¿verdad?, no reprochar su pecado, su falta o sus acciones no correctas, ¿verdad? Pero eso tarde que temprano va a causar un dolor y muchas veces puede ser un daño irreversible. Algo en lo que tú ya quieras actuar y por no haberlo hecho en el tiempo correcto, es posible que sea un daño muy, muy grande hacia la vida de tus hijos, ¿verdad? Por eso no podemos engañarnos. Los límites son necesarios para educar a los hijos y guiarles en el camino de la vida. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No lo digo yo, ¿verdad? Lo está diciendo Dios. Qué importante es atender a su palabra. La verdad es que solas no podemos. Necesitamos a Dios, pero Él ya nos ha revelado todo en su palabra. Su consejo está en nosotros, el poder tomarlo y ponerlo por práctica. Punto número 5, la parte de Dios, su poder y sus promesas, ¿verdad? El quinto mandamiento dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si nosotras queremos que nuestros hijos reciban esas promesas dadas por Dios, necesitamos enseñar a honrarnos, porque su naturaleza pecaminosa no lo van a querer hacer. Nos corresponde a ti, a mí, enseñarles a que nos honren y hablarles de estas promesas dadas por Dios, ¿verdad? Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el espíritu mío
que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos o de sus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Todas anhelamos esto, ¿verdad? Son promesas de Dios hacia la vida de nuestros hijos. Y cuánto más poder verlo hacia la vida de nuestros nietos, de nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Que vayamos marcando una generación distinta. Salmo 112, 1 y 2 dice: ¡Aleluya! Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado todo hombre, ¿verdad?, que se deleita en la palabra de Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¡Wow! Yo anhelo eso, ¿verdad? Ahora sí que el mañana solamente Dios sabe si vendrá. Y todo marca que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero lo mismo pasaba con los discípulos de Jesús. ¿Cuánta gente no veíamos en el tiempo del Nuevo Testamento que decían que ya no iban a trabajar, ya no se iban a esforzar porque Jesús ya vendría pronto? Y han pasado más de 2000 años. No podemos ser perezosas, no podemos pensar que tenemos toda una vida por delante, porque necesitamos dar lo mejor de nosotras día a día, ¿verdad? El mañana solamente Dios sabe si vendrá. Y qué responsabilidad, qué privilegio tan grande todas aquellas que ya somos madres, de darle una respuesta a Dios, ¿verdad? Y así podría mencionar pues muchísimos más pasajes de la Biblia que nos hablan de las bendiciones, de las promesas de Dios para nuestros hijos. Pero esas se las voy a dejar de tarea, ¿verdad? Síganlas buscando, afiáncense en la palabra de Dios, en seguir buscando todas estas promesas, en creer, en darle una respuesta a Dios. Como conclusión, está en nosotras la capacidad de elección. ¿Qué clase de madre quiero ser yo? ¿Qué clase de madre quiero que mis hijas o mis hijos recuerden de mí? ¿Verdad? Las que influyen mal, como la madre de Micaías, o también se me viene a la mente, ¿verdad?, como la madre de Herodías, ¿se acuerdan? En Mateo 14, 6 y 8 ustedes pueden ver cómo esta madre influenció de una manera tan tremenda y tan negativa en la vida de su hija. Y las consecuencias, ¿verdad? O aquella madre que se esfuerza por ser una madre a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo al diseño de Dios, ¿verdad? De acuerdo a agradarle a Él con nuestra manera de vivir. Es un gran reto, demanda esfuerzo, sacrificio por amor a nuestras familias, pero de verdad lo vale. Vale la pena todo sacrificio, todo esfuerzo, toda entrega, ¿verdad?, hacia nuestra familia. Buscar ser mujeres obedientes, mujeres con propósitos, ¿verdad?, para bendecir a nuestra familia. Como dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, ¿verdad? Y este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual dice, la mujer sabia une a su familia y la mujer tonta lo desbarata. ¿De qué mujeres queremos ser nosotras, verdad? Hoy, esta tarde, fue una enseñanza un poco más enfocada hacia el aspecto maternal, ¿verdad? Hacia las mujeres que ya somos madres, pero estemos atentas. ¿Qué Dios nos está hablando? Porque no dejamos de ser mujeres, ¿verdad? Y las que aún no lo son pueden llegar a ser madres, ¿verdad? Y las que los tienen pequeños un día van a crecer sus hijos. Entonces, ¿qué clase de mujer estoy siendo? ¿Le estoy dando una respuesta a Dios en esta área de mi vida? ¿Estoy agradando a Dios en la manera en cómo estoy educando, cómo estoy ministrando la vida de mis hijos? Necesitamos ir a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pedirle que nos fortalezca, que nos llene de su gracia, que nos permita dar lo mejor de nosotras, ¿verdad? Por amor a nuestras familias. ¿Qué les parece si hacemos una oración para terminar este tiempo y darle las gracias a Dios? Papito hermoso, te damos muchas gracias en esta noche porque una vez más has hablado a lo profundo de nuestro corazón. Yo te pido que esta palabra que tú has puesto en mi corazón primeramente para hablarme, enseñarme, también pueda ser así en la vida de todas estas mujeres, Señor Dios, quienes tú conoces
que van a escucharla y quienes la están escuchando. Yo te pido que esta palabra pueda ser de consuelo, pueda ser de fortaleza ante alguna adversidad, pueda ser de exhortación para cambiar todo aquello que tengamos que cambiar. Si no nos habíamos dado cuenta, Señor Dios, expuestas a la luz de tu palabra, nos estás mostrando nuestra condición. ¿Qué madre soy? ¿Qué clase de madre estoy siendo para mis hijos? ¿Estoy ejerciendo bien ese precioso regalo que me has dado? Y ser equilibrada, Señor Dios, para no descuidar el amor, el cuidado hacia mi esposo, que también tú me has demandado y me lo has dado por gracia. Ayúdame a ser una mujer equilibrada. Ayúdame a ser una mujer que te ame, que entregue su vida y que se esfuerce por agradarte a ti día con día, por quitar lo que tengamos que quitar y añadir lo que tengamos que añadir, Señor Dios. Sigue obrando poderosamente en todas nosotras como hijas tuyas, Señor Dios. Llévanos a un mayor crecimiento espiritual, a una mayor comunión contigo, a experimentar cada día más tu presencia obrando en nosotras, Señor. Gracias, gracias por tu amor inmenso. Gracias, Señor Dios, por tu cuidado. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanitas, una enseñanza más. Gracias a Dios, ¿verdad? Estemos atentas, sigamos buscando la palabra de Dios, que Dios me quiere enseñar a mí. Y primeramente, Dios, nos vemos en 15 días más, el 20 de febrero. Un fuerte abrazo. Que Dios me las bendiga.